Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de las cuentas nacionales trimestrales correspondientes al cuarto trimestre del 2020. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Durante la presentación podrán enviarse preguntas, las cuales al final de la exposición serán leídas y respondidas por el equipo. Gustavo, si podrías pasarnos los resultados de la CNT, por favor. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Procedemos entonces a indicar los resultados del Producto Interno Bruto trimestral correspondiente al cuarto trimestre del 2020. Estos serían, digamos, la agenda para la presentación, donde vemos los principales resultados, por el enfoque de la oferta, la demanda. Ponemos en anexo las conclusiones al documento, unas revisiones que son las habituales en este periodo y algunos resultados con otros países, comparados con otros países en la región. Dicho esto, entonces empezamos viendo que el Producto Interno Bruto trimestral en valores reales alcanzó el cuarto trimestre una tasa del 1%. De la misma manera, el PIB sin agricultura y sin binacionales tuvo un crecimiento del 1.8%. Podemos observar que este cuarto trimestre justamente revela el mejor dato del año, o sea, el mejor dato luego del segundo trimestre. Habíamos empezado un muy buen trimestre justamente en el 2020. Obviamente la pandemia y las medidas que se adoptaron en su momento para la contención afectaron a la economía. Eso se puede ver en el comportamiento trimestral y una recuperación en el tercer trimestre y se confirma en el cuarto, siendo ya la tasa positiva en este caso, ¿verdad? Al observar la evolución acumulada, esta alcanzó el 0.6% del PIB total, mientras que el PIB sin agricultura ni binacionales el 1.2%. Recordamos que, bueno, el año pasado el PIB total fue del 0.4%, mientras que el PIB sin agricultura y binacionales fue del 1%. En este periodo, la agricultura ha sido uno de los sectores más afectados. Los servicios han tenido un desempeño positivo. Mientras tanto, un caso un poco contrario en este periodo, ya afectado por la pandemia, el sector servicios se ha visto afectado. Mientras tanto, atenuó este comportamiento el sector agrícola, y eso lo vamos a ir viendo un poco en las láminas siguientes. Desde el punto de vista del PIB trimestral desestacionalizado, la tasa intertrimestral alcanzó por segundo mes una tasa positiva, en este caso del 1.9%, mientras que el PIB sin agricultura y binacionales el 2.7%. Nos vamos ahora a observar los resultados por el lado de la oferta. Como habíamos visto, el resultado del PIB total fue del 1%, y al desagregar por el lado de oferta este 1%, notamos que uno de los que ha incidido de manera principal en la tasa positiva, vemos por ejemplo las construcciones, que ha crecido un 18.1%. También un desempeño satisfactorio en el último trimestre de las manufacturas, 3.1% justamente. También ganadería y pesca, en este caso forestal y minería, con crecimiento del 3.9%. Datos que fueron atenuados en alguna medida por los servicios, uno de los sectores más importantes, como lo vamos a ver, que tuvo un comportamiento del 0.8% negativo. A pesar de ser una tasa negativa, se ve claramente que es una tasa menor a la que ha verificado en los dos trimestres anteriores, sobre todo el segundo trimestre, que fue 10.9, 3.8 el tercero y ahora 0.8%. Por otro lado, también tenemos el comportamiento que experimenta la agricultura en este cuarto trimestre, que fue negativo del 3.8%. Es importante acá mencionar de que esto se debe también a que estamos considerando en este periodo parte de la campaña ya 2020-2021. En ese sentido, sabemos justamente de
de algunos problemas, factores climáticos, sequías, retrasos en los cultivos, principalmente de la soja, que son un poco uno de los elementos que justifican este resultado. Aquí justamente vemos la participación, en donde básicamente comercio y servicios es el más importante, con el 48.7%. También tenemos acá a las manufacturas con un 19.7%. Las construcciones con el comportamiento positivo que vimos participan un 7.5%, seguido también de impuestos, agricultura, electricidad y agua. En cuanto a las incidencias interanuales, la mayor incidencia positiva se dio en las construcciones con un 1.2 puntos porcentuales, seguido de manufactura y ganadería, forestal, pesca y minería en 0.6 y 0.1, impuestos en menor medida. Mientras que los servicios, como vemos con la mayor participación, afectó en un 0.04 puntos porcentuales negativos, igual que agricultura y electricidad y agua en este periodo. Al observar un poco el comportamiento de algunas de las variables que son las variables que sirven como insumos, uno de los insumos fundamentales para la evolución de las construcciones, por ejemplo, estamos hablando de las ventas de cemento nacional y de importado, junto con otros productos que también sirven como insumos para la determinación del comportamiento de la actividad. Y vemos el comportamiento en este caso específicamente tanto de la producción nacional como de las importaciones. La producción nacional que ha tenido seguramente su pico más alto en esta serie en el tercer trimestre del 2019 se ha venido desacelerando y encontrando seguramente su pico más bajo en el cuarto trimestre. Sin embargo, esto se ha visto compensado por la adquisición de productos desde el extranjero, específicamente importación de cemento que ha ido compensando. Con esto se puede notar que el total básicamente ha tenido un comportamiento dinámico a partir ya del segundo trimestre, llegando al cuarto trimestre con una tasa interanual incluso del 19.3%, que es, digamos, un comportamiento superior incluso a toda la serie que estamos verificando desde el primer trimestre del 2017. Otra variable significativa, hablamos por ejemplo de carne, en este caso el fanamiento de ganado vacuno, tanto las exportaciones como el consumo local con comportamiento estable, seguramente las exportaciones con alguna volatilidad, pero también marcan una recuperación y en el cuarto trimestre un crecimiento interanual del 9.8%. Otro producto importante es el de la energía eléctrica, principalmente las que provienen de las binacionales, que han tenido un comportamiento negativo ya a lo largo de varios años. En el 2019 específicamente tuvo una caída significativa del orden del 15%. Este año está de nuevo teniendo una caída acumulada en el orden del 1 al 2%, en donde la tasa interanual reflejó nuevamente una caída del 5.7%. Y sabemos de que esto se vio afectado principalmente por los recursos hídricos, el menor caudal de los ríos, y seguramente en alguna medida también afectado por una menor demanda desde el lado brasilero, dada esta menor actividad que también afectó al vecino país en este año de pandemia. Con estos resultados llegamos al enfoque de la oferta en términos acumulados. Como vimos al inicio, el comportamiento fue del 0.6% negativo, y esto no ha cambiado mucho respecto a la estructura del PIB del cuarto trimestre. Vemos básicamente que los servicios han tenido esa incidencia con una caída del 3.3%. También las manufacturas ha presentado una disminución del 0.5%. Esta menor tasa, digamos, que se da como consecuencia de la recuperación que se vio en el cuarto trimestre principalmente. Y cuando hablamos de manufactura, sobre todo en el cuarto trimestre, esto se ve explicado
sobre todo por el mejor desempeño en la producción de carne, productos químicos, aceites, productos metálicos, molinerías, panaderías, metales comunes, cueros, calzados, textiles y otros. También incidieron negativamente, por ejemplo, minerales no metálicos, papel y productos de papel, lácteos y otras industrias manufactureras. Desde el punto de vista de los servicios, que es otro de los que más incide también en este resultado, por lo menos en la tasa negativa, hablamos de cómo se han visto afectados, por ejemplo, los hoteles y restaurantes, el comercio, los servicios a las empresas, los servicios a los hogares. Hablamos mucho también del sector turismo, por ejemplo, recreación. En contrapartida, los servicios gubernamentales, telecomunicaciones e intermediación financiera atenuaron esta caída. Vimos también que el sector agrícola, si bien experimentó una disminución en el cuarto trimestre, influenciado por el buen comportamiento y el dinamismo positivo que tuvo en los 3 trimestres anteriores, esta cierra con un crecimiento del 9.1%. Las construcciones, como vimos también, un crecimiento del 12.6% en el año, y estas construcciones se vieron favorecidas, ¿verdad? En la ejecución de obras tanto públicas como privadas, y por supuesto, como dijimos, se ha observado un importante crecimiento en la demanda de los principales insumos empleados por el sector, como cemento y varilla. No quiero olvidarme tampoco acá entonces de la ganadería, que en mayor porcentaje está influenciado por el ganado bovino seguramente, y que tuvo un comportamiento acumulado del año del 2%. Esta es la participación. Como vimos, no hay cambios significativos. Vemos justamente que el comercio y servicios participa en mayor medida con el 47.6%, seguido acá de las manufacturas. También el sector agrícola participa con el 8.7%, seguido del 7.2% de impuestos. Luego vienen ya las construcciones con el 7%. En términos acumulados, digamos que los servicios han incidido negativamente en un 1.6 puntos porcentuales, seguido, como ven, de los impuestos, electricidad, agua y manufactura. Mientras tanto, las construcciones con la mayor incidencia positiva, 0.8 puntos porcentuales, seguido de agricultura, 0.7, y ganadería, forestal, pesca y minería, un 0.1%. Dentro del resultado del 0.6 negativo acumulado del periodo. Desde el enfoque de la demanda, podemos ver justamente cómo se distribuye este 1%. Podemos empezar significando, por ejemplo, la contribución positiva, en este caso, de las exportaciones netas. Si bien las exportaciones tienen una disminución del 6.8% y las importaciones del 17.2%, las menores importaciones, en este caso la diferencia, es lo que nos da, digamos, en el cálculo por el enfoque de la demanda, esta incidencia positiva. También crece la formación bruta de capital fijo, y la formación bruta de capital fijo influenciada por el buen desempeño, sobre todo de las construcciones. Vemos que la formación bruta de capital ha tenido una disminución ya a lo largo de los otros 2 trimestres también, en este caso el 11.6%. Estamos aquí hablando básicamente de la variación de existencia, es decir, un resultado con una variación de existencia, en este caso del 11.6% principalmente. En cuanto al consumo, el consumo total ha disminuido un 0.1%, y principalmente por el consumo privado. El consumo privado es el más importante dentro del consumo total. Estamos hablando de una caída del 1.9%. Y el consumo del gobierno, en este caso, que presenta su mayor tasa comparado con los trimestres, y en este caso aumenta un 8.2%. Al observar un poco la estructura, vemos que el consumo privado, como decíamos, participa en un 63.5%, la formación bruta de capital fijo en un 20.8% y el consumo privado, entre los más importantes, 14.4%. Como decíamos, la mayor incidencia
positiva en el resultado se da en las exportaciones netas, 3.9 puntos porcentuales, seguido del consumo público, en este caso, 1.1 puntos porcentuales, mientras que la formación bruta de capital incide negativamente en 2.7 y el consumo privado en un 1.2. Al observar el comportamiento en una serie desde el primer trimestre del 2017, en este caso podemos ver un poco cómo se ha comportado fundamentalmente los servicios, los bienes no duraderos y los bienes duraderos, y la caída que ha sido la más pronunciada en el segundo trimestre ha sido más bien explicada justamente por los servicios en este caso, y en segunda ubicación los bienes no durables y los durables en ese sentido. La tasa es menos negativa, como vemos, un 1.9% en el cuarto trimestre del 2020. Al observar la formación bruta de capital fijo, esta tuvo un crecimiento del 11.5%, como vemos, influenciado principalmente por las construcciones, como dijimos anteriormente. En cuanto a las variables que inciden en estos resultados, aquí vemos, por ejemplo, las exportaciones de bienes y servicios específicamente, que tuvieron una reducción interanual del 6.8% en el cuarto trimestre. Entre los indicadores que han incidido en estos resultados, podemos mencionar algunos de los principales, como las exportaciones de soja, que en el cuarto trimestre ha tenido una variación interanual del 127.7%. Estamos hablando de aproximadamente 880.000 toneladas versus las 386.000 que se habían verificado en el mismo periodo del año anterior. El grueso normalmente tiene la salida entre el segundo y el tercer trimestre habitualmente. Sabemos también de que este crecimiento se ha visto influenciado por una mejor producción estimada para el año 2020, una mejor producción, y también un clima de negocios más favorable, en donde los precios internacionales se han ido incrementando, que favorecieron también las exportaciones de este producto para este periodo. Por otro lado, vemos también un poco las exportaciones de carne, que en este caso han tenido un dinamismo positivo ya desde el segundo trimestre, y alcanza también una cifra con un 16.2% superior a la que verificó en el mismo trimestre del año anterior. Un comportamiento positivo. Otros productos, como las exportaciones de soja, tuvieron un comportamiento un poco más calmo, por decirlo de alguna manera. Verificaron un comportamiento interanual del 6.6%, mientras que las exportaciones de harina de soja, una caída interanual del 4%. La energía eléctrica, otro de los productos importantes dentro del Producto Interno Bruto, como dijimos, ya ha tenido una desaceleración. Esta desaceleración se ha notado sobre todo en el 2019, pero ha continuado en el 2020, y en el cuarto trimestre verificó una reducción de las exportaciones de energía específicamente del 10.4%. Por el lado de cereales, vemos también el comportamiento que ha venido verificando, sobre todo una disminución que ya se inicia en el cuarto trimestre del año 2019 hasta el tercero, y en el cuarto experimenta una mejora con una tasa negativa menor, en este caso del 0.8%. En general, el tercero y el cuarto trimestre son los periodos de mayor salida de estos productos, en donde el maíz seguramente junto con el trigo son los más importantes, seguidos del arroz. En cuanto a las importaciones de bienes y servicios, el resultado da una disminución del 17.2%, es una tasa negativa aún importante, pero por lo menos menos negativa a la que se verificó en los trimestres anteriores. Y aquí podemos ver un poco las importaciones por tipo de bienes, en este caso medidas en dólares, en donde vemos las variaciones interanuales, tanto de bienes de consumo, que cae un 15.9%, principalmente por la caída de bienes duraderos. También los bienes intermedios cayeron un 11.4%, principalmente lubricantes, combustibles y lubricantes, que son los más importantes,
entre los bienes intermedios y los bienes de capital, que caen tanto las maquinarias, aparatos y motores como elementos de transporte, 26.922.1, y hacen que bienes de capital en su conjunto disminuyeran un 25.1%. Respecto a las importaciones de combustibles y lubricantes específicamente, ha sido un año que obviamente ha afectado por la pandemia, y esto ha marcado una reducción en el año y marca una reducción interanual del 8.7% en el cuarto trimestre del 2020. De la misma manera, importaciones de maquinarias y equipos, así como las importaciones de tractores y topadoras. Las maquinarias y equipos caen un 26.9%, mientras que tractores y topadoras incrementaron levemente en el cuarto trimestre un 2.5%. Al observar el PIB trimestral por el enfoque de la demanda en términos acumulados, vemos que el consumo total terminó en un 2.2%, principalmente por la caída del consumo privado, que es el más relevante, atenuado por el consumo del gobierno del 5.2%. La formación bruta de capital, un 4.5% negativo. La formación bruta de capital fijo un 6.3% positivo, mientras que las exportaciones cayeron un 10.2% y las importaciones lo hicieron en un 17%, lo que redunda en el resultado del 0.6% negativo del PIB total. Estas son las participaciones en el acumulado, y la estructura vemos justamente el consumo privado con la mayor participación, la formación bruta de capital fijo, el consumo público, igual que en los trimestrales también. El consumo privado en este caso tuvo la mayor incidencia negativa, seguida la formación bruta de capital, mientras que las exportaciones netas con la mayor incidencia positiva y el consumo del gobierno en ese orden. Anexamos acá un poco las conclusiones de lo referido ya en la presentación que dejamos como anexo al documento, y vamos entonces directamente un poco a las revisiones. Como sabrán, todos los datos que son publicados tienen el carácter de preliminar y sufren de ajustes, sufren de revisiones de manera continua. Esto es completamente natural por el rezago que normalmente tienen las informaciones, y dada la actualización de los mismos, en la medida que dispongamos de esas informaciones, nosotros también las vamos actualizando, incluso para los trimestres anteriores. Entonces dejamos acá un poco, presentamos los cambios que han habido entre el anterior y el revisado, que corresponde a la variación interanual y a la acumulada. Es muy importante mencionar también aquí que Estudios Económicos ha hecho un esfuerzo importante, específicamente el Departamento de Estadísticas del Sector Real. En el año 2020 se ha hecho una revisión en el marco de las mejoras estadísticas de la balanza de pago específicamente, y se aprovechó la migración del quinto al sexto manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional para hacer una revisión y ajustes de la balanza de pagos para ese periodo. Por supuesto que ese cambio incide también en las cuentas nacionales, sobre todo por el lado del gasto de la demanda, y esos cambios tuvieron que ser internalizados por el equipo de trabajo, y también justifican un poco estos cambios que podemos ver en las variaciones que hemos presentado. Finalmente, queremos presentar un poco los resultados en la región, y vemos que considerando las variaciones interanuales del cuarto trimestre del 2020, Paraguay prácticamente ha sido el único con crecimiento, aunque Chile también ha crecido, pero en menor medida. Mientras tanto, otros países como Brasil, vemos acá Perú, Colombia y Argentina con comportamientos más negativos a los que ha experimentado nuestro país. En este caso, Argentina y Colombia con los más importantes en los países que comparamos, ¿verdad? Tenemos también datos como de Ecuador y otros que no hemos tenido información sobre las publicaciones, todavía no se han publicado, con lo cual no se ha incluido en este informe. Y las variaciones acumuladas, vemos que también Paraguay ha sido el de menor tasa acumulada negativa, y seguía en este orden desde Brasil, Chile, Colombia, Argentina, siendo Perú el de mayor caída con el 11.1%.
Hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención.